Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que excelente. El día de hoy les vengo a traer un tema que es muy apasionante y que si hubiera ocurrido, hubiera cambiado la historia no solo de México, como lo conocemos, sino la historia mundial. Este pasaje fue clave para que pudiera haber un cambio muy grande en la Gran Guerra Mundial. En la Primera Gran Guerra Mundial. Así es, amigos. Con esto que sucedió, los alemanes querían dar un giro enorme a todo lo que ellos habían planeado. ¿De qué me estoy refiriendo? Este pasaje de la historia, en nuestro México, sí, en nuestro México a través de su historia, se le conoce mucho como el telegrama Zimmermann. Este telegrama, amigos y amigas, era tan importante, tan crucial para ellos, que estaba cifrado para que obviamente, pues nadie pudiera darse cuenta de lo planeado. Pensaron en el momento exacto para poder entregárselo al entonces presidente Venustiano Carranza. Era el año de 1917. Se les ocurrió un plan que para ellos era un plan genial, en el cual involucraría a México. Para Alemania, una estrategia, como si fuera un juego de ajedrez, tenía que pensar en todos los posibles movimientos de su contrincante, y uno de ellos era Estados Unidos, por lo cual pensó en mantenerlo alejado de la guerra, y por lo tanto, de ellos. Pensó, ¿cómo alejar a tu posible enemigo y mantenerlo ocupado? Ya está, con una sencilla pero estratégica y genial idea. ¿Con qué? Con una propuesta. En sus planes pensó en apostar en esta propuesta y en esos momentos en los cuales México acababa de salir de una revolución. Si vemos el contexto, pero el contexto en México, sabemos que acababan de salir de una revolución, que fue muy sangrienta, que duró muchos años y que dejó económica, social y políticamente destruido al país, que se iba poco a poco componiendo. Mas, sin embargo, era una propuesta que la realidad es que era algo inviable. Se preguntarán, pues, ¿qué les propuso? Algo que para ustedes pensarán es algo completamente irreal. Declararle la guerra a Estados Unidos. Con todos los sentimientos a flor de piel, con todos los cambios, con todos los sucesos que estaban pasando durante esos años, ellos apostaron en el odio. Apostaron en la venganza, por lo cual poner una propuesta en la mesa como esta era algo muy tentador. Alemania ofrecía a México su apoyo para recuperar los extensos territorios que había perdido en el siglo XIX durante la invasión de Estados Unidos. En esencia, este fue el ofrecimiento que el entonces ministro alemán de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, puso en manos del embajador de su país en México, Heinrich von Heckkamp, a través de un telegrama que la historia ha bautizado y sí es muy conocido como Telegrama Zimmermann. El ministro alemán había considerado el antecedente de la expedición líder revolucionario Francisco Villa a Columbus. ¿En dónde? Pues obviamente Estados Unidos. Y la fallida estrategia de ese país para capturarlo. ¿Cuántas veces intentaron capturarlo y jamás pudieron lograrlo? Teniendo a un general como él, se puede hacer absolutamente todo. Aseguraba que los mexicanos son soldados extraordinariamente valerosos y que los estadounidenses no habían obtenido ningún éxito cuando penetraron a México para seguir el rastro de Villa.
Por esto llegaron a ese razonamiento, por lo cual también ellos pensaron que México tenía todas las posibilidades de ganar y al mismo tiempo iban a tener entretenido y mantenido en su propio territorio a Estados Unidos. De esa manera, ellos no tendrían que preocuparse porque ellos pudieran intervenir en sus planes y en lo que podía venir. Con lo cual, después de tanto analizarlo con sus asesores, Zimmerman tuvo lista la oferta para México el 15 de enero de 1917. El texto, enviado al embajador alemán en México, decía: tenemos intenciones de comenzar el 1 de febrero la guerra submarina. La guerra submarina ilimitada. Con todo, se intentará mantener neutrales a los Estados Unidos. En caso de que no lo lográramos, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases: dirección conjunta de la guerra, tratado de paz en común, abundante apoyo financiero y nuestra conformidad de nuestra parte en que México reconquiste sus antiguos territorios en Nuevo México, Texas y Arizona. Dejamos a su excelencia el arreglo de los detalles. Su excelencia comunicará lo anterior en forma absolutamente secreta al presidente. Tan pronto como estalle la guerra con los Estados Unidos. También sugiero de que se invite a Japón a que entre de inmediato en la alianza y al mismo tiempo sirva de intermediario entre nosotros y el Japón. Tenga la bondad de informar al presidente que el empleo ilimitado de nuestros submarinos ofrece ahora la posibilidad de obligar a Inglaterra a negociar la paz en pocos meses. Acúsese recibido. Dado que una carta en barco hubiera tardado al menos 3 semanas en llegar a su destino, Zimmerman decidió enviar el texto por telégrafo el 16 de enero, con los métodos cifrados de la época. El telegrama debía viajar de Alemania a Washington y de allí a México a manos de Eckart, para que éste a su vez presentara la oferta al entonces presidente mexicano Venustiano Carranza. A pesar de las precauciones, el telegrama pudo ser interceptado por los servicios secretos británicos, que compartieron su contenido con el gobierno estadounidense de Woodrow Wilson, lo cual lo utilizó para convencer a la opinión pública de su país de intervenir en la guerra de Europa. Pero los alemanes no sabían que los ingleses habían descifrado el contenido, de modo que hicieron la oferta al gobierno mexicano. En aquellos días, sin embargo, México seguía inmerso en su propia guerra revolucionaria, como les había comentado, y con recursos menos que limitados para poder emprender una guerra y sobre todo con Estados Unidos. De modo que el gobierno mexicano rechazó la oferta. Unos meses antes, en noviembre de 1916, cuando tropas estadounidenses entraron a territorio mexicano, elevando la tensión entre los gobiernos de ambos países, tal vez otra hubiera sido la respuesta. En ese momento, de hecho, México había solicitado el apoyo alemán en aquel momento, y a cambio de ayuda militar, ¿qué creen que les ofrecieron? Instalar en territorio mexicano un centro de transmisiones. Incluso podía interferirse que los submarinos alemanes podían tener bases de aprovisionamiento en México, de acuerdo con la extensa investigación que al respecto hizo el académico austriaco Friedrich Katz. La oferta alemana había llegado tarde, ya muy tarde, y ya cuando México y Estados Unidos habían limado asperezas, pues, ¿para qué buscarle más ruido al chicharrón, no? No obstante, la respuesta definitiva del presidente Carranza tardó casi 3 meses en llegar. A los alemanes
En los primeros días de abril, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. El gobierno británico, a través del Departamento Criptoanalítico, bautizó este documento como Sala 40, The Room is 14, que actualmente se encuentra resguardado en el volumen R16919 del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Berlín. En México, los efectos de este documento se dejaron sentir en la frontera, donde Estados Unidos reforzó la seguridad ante los rumores de actividades de espionaje alemán. Así, entre las dos Nogales, una del lado mexicano y otra del lado estadounidense, se levantó una de las primeras alambradas fronterizas. La tensión fronteriza llegó incluso al episodio de un tiroteo entre tropas de Estados Unidos y México, el 27 de agosto de 1918, en el centro de Nogales, en México. Hay un sencillo obelisco que recuerda a las víctimas de aquel episodio, que fue, pues obviamente, resultado del telegrama Zimmermann. Como ven, amigos, este pasaje fue algo muy emocionante. ¿Qué hubiera pasado si Venustiano Carranza hubiera aceptado la propuesta? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran interceptado el telegrama? Hubiera sido un cambio total en lo que conocemos de la historia de la Primera Guerra Mundial. Y también, y en especial, de México. Bueno, amigos, los espero en otro nuevo video. Espero les haya gustado. Ya saben, nos vemos aquí en México a través de su historia. Yo soy Angie G y hasta la próxima. ¡Chao! Suscríbete, dale me gusta. ¡Chao!